En el mundo tech siempre nos bombardean con el top 5 lenguajes que deberías aprender ya. Pero ¿qué pasa con esos que quedan al final de la lista? Los que, a pesar de haber construido imperios, hoy son ignorados porque no generan clics. Este video no busca tendencias, busca devolverles el lugar que se merecen en la historia. La industria mide la popularidad de los lenguajes con índices como el TIOBE. En mayo de 2026, los primeros puestos son los de siempre. Python lidera con un 19.98%, C le sigue con un 11.55%, Java con un 7.94% y C++ con un 7.92%. Pero los últimos puestos, esa es otra historia. En el puesto 10 está Delphi Object Pascal, con apenas un 1.44%. Y más abajo, lenguajes que ni aparecen en el radar. Eiffel, Smalltalk, Haze, Ada, Lisp, Fortran. Cada uno con menos del 1% de popularidad, pero con historias que merecen ser contadas. El problema no es que sean malos, el problema es que el mundo del desarrollo hoy en día solo habla de lo que es tendencia. Y en esta vorágine impulsada por la IA, nadie se toma el tiempo de descubrir el valor real que esos lenguajes siguen aportando. Porque sí, hoy en 2026 muchos de ellos siguen en producción, siguen moviendo sistemas críticos. Empezamos con Eiffel, creado en 1985 por el Dr. Bertrand Meyer. Su nombre no es casualidad, lo bautizaron así en honor a Gustave Eiffel, el ingeniero que construyó la torre en París en tiempo récord y sin sobrecostos. Meyer quería lo mismo para el software. Eiffel introdujo un concepto revolucionario, Design with Contract, la programación por contrato. Básicamente, cada función tiene precondiciones, lo que se necesita antes de ejecutarla, y postcondiciones, lo que garantiza después, e invariantes, cosas que siempre se cumplen. Si falla un contrato, el código no debería ejecutarse. ¿Suena a algo que conocemos? Sí, los contratos inteligentes en blockchains son un primo lejano de esta idea. Eiffel fue pionero en rigor y corrección. Y aunque hoy es un lenguaje de nicho, su filosofía influenció profundamente el desarrollo de software de misión crítica. Todavía tiene una comunidad activa en sitios como eiffel.org. Si usas un entorno de desarrollo integrado, IDE, si escribes código orientado a objetos, si depuras en caliente, todo eso se lo debes a Smalltalk, creado en los laboratorios de Xerox PARC en la década de 1970. El Smalltalk fue el primer lenguaje puramente orientado a objetos. Y no solo eso, Smalltalk fue el primero en integrar un IDE completo, con ventanas, navegadores de clase y un depurador en vivo, donde podía modificar el código mientras el programa seguía corriendo. Cosas que hoy damos por sentadas en lenguajes modernos. Hoy, en 2026, ¿dónde se usa? Empresas como JP Morgan Chase tienen sistemas críticos para gestionar derivados financieros escritos en Smalltalk. Sigue vigente en sistemas financieros y académicos. Smalltalk nos enseñó que el código podía ser interactivo, que podías explorar el sistema mientras corría. Sin Smalltalk, probablemente Python, Ruby y Java serían muy diferentes. Haze es el lenguaje que pocos conocen, pero que muchos deberían. Creado en los años 2000 por Nicholas Knight, su superpoder es compilar a múltiples lenguajes destino. Escribe su código una vez en Haze y el compilador puede traducirlo a JavaScript, C++, Java, C#, Python, hasta PHP. Además, a los motores de Flash cuando todavía existían. Es como un traductor universal para programadores. ¿Dónde brilla? En el desarrollo de videojuegos multiplataforma. Juegos como Dead Cells usaron Haze para lanzar el mismo código en PC, consolas y móviles al mismo tiempo. Y en 2026 su comunidad sigue activa, con runbooks mensuales en Haze.io, explorando incluso compilación al WebAssembly.
Haze es la prueba de que la elegancia de un lenguaje no está en cuánto gente lo usa, sino en cuánto tiempo le ahorra a quien lo domina. Delphi, o más precisamente Delphi Object Pascal, es un caso fascinante. En el TIOBE de mayo 2026 aparece en el puesto 10, con un 1.44% de popularidad, pero no te dejes engañar por el porcentaje. Miles de empresas de finanzas, manufactura, salud y logística aún dependen de aplicaciones Delphi para operaciones críticas. ¿Por qué? Porque Delphi es sinónimo de estabilidad. Aplicaciones escritas hace 20 años siguen funcionando sin problemas. Delphi permite crear aplicaciones de escritorio nativas de forma visual y rápida, combinando un lenguaje robusto, Pascal, con un entorno de desarrollo muy productivo. En 2026 sigue siendo una herramienta real en industrias donde la fiabilidad importa más que las tendencias. Las mejores prácticas modernas para Delphi en 2026 incluyen arquitectura AIM-BBM, pruebas unitarias con Deep Units e integración con API REST para conectar con servicios en la nube. No es un lenguaje muerto, es un lenguaje que encontró su nicho y lo domina bastante bien. Si hay un lenguaje que merece respeto absoluto, ese es Ada, diseñado por encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos a finales de los años 70. Su objetivo era crear software ultra confiable para sistemas donde fallar no es una opción. Aviones, misiles, trenes, plantas nucleares. Hoy, en 2026, Ada sigue siendo el lenguaje de elección para sistemas de alta integridad. El Metro de Londres, la primera línea totalmente automatizada del mundo, utiliza Ada para el control de los trenes. El sistema de frenado de emergencia está escrito en Spark, un subconjunto de Ada con verificación formal. En finanzas, bancos como BNP Paribas usan Ada para sus motores de cálculo de riesgo. La razón no es el lenguaje más popular, pero es el más seguro. Ada ha entrado por primera vez en el top 10 del índice PyPL, una señal de que el mundo está redescubriendo el valor de la corrección por encima de la velocidad. Cuando tu vida depende de que un programa no falle, quieres Ada de tu lado. Lisp es uno de los lenguajes más antiguos aún en uso activo, diseñado por John McCarthy en 1958. ¿Sabes por qué es especial? Porque trata los programas y los datos de la misma forma, como listas. Eso permite que el código se modifique a sí mismo en tiempo de ejecución. Esa capacidad, expresada a través de las macros, permite a los desarrolladores de Lisp extender el lenguaje para adaptarlo a sus necesidades. ¿Necesitas un DSL para tu dominio específico? En Lisp lo construyes en horas, no en semanas. Hoy, en 2026, Lisp sigue vivo a través de sus dialectos modernos. Cloudflare en la JVM, Racket para educación y lenguajes de programación, y Common Lisp, el estándar industrial. Se usa en sistemas de inteligencia artificial simbólica, razonamiento automatizado y herramientas de análisis de datos donde la flexibilidad es prioridad. Lisp nos enseñó que los lenguajes de programación no son jaulas, son arcillas moldeables, y esa lección en la era de la inteligencia artificial, donde constantemente diseñamos nuevos lenguajes de dominio específico, es más relevante que nunca. Cierro con For, creado por Charles Chuck Moore en 1970. For es el lenguaje más minimalista del mundo. Tiene una sintaxis que cabe en una tarjeta postal, basada en notación polaca inversa y una pila. Su poder no es la complejidad, sino la eficiencia extrema. Un sistema For completo, incluyendo compilador e intérprete, puede caber en unos pocos kilobytes de memoria. Por eso fue el lenguaje de elección para sistemas embebidos en los 70 y 80, cuando la memoria era carísima. Hoy, en 2026, For sigue vivo. SWIFT4 de For Inc. compila For directamente a código máquina nativo para Windows, Linux y Mac OS. Se usan naves espaciales, controladores de telescopios, sistemas médicos embebidos y automatización industrial. For nos enseña que no necesitan millones de líneas de código para resolver problemas complejos. A veces la solución más poderosa es también la más simple. Radical minimalismo, así lo llaman. Antes de terminar, quiero tomarme un momento para algo diferente. Algo que no tiene que ver con código, pero sí con humanidad.
Hace unas semanas, el mundo se enteró de un brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius. Varios pasajeros fallecieron. La Organización Mundial de la Salud, o ONU, reportó 11 casos confirmados, incluyendo 3 muertes. La cepa es Andes virus, que puede transmitirse entre humanos en contacto cercano prolongado. Las autoridades han enfatizado que el riesgo para el público general es bajo. Y aquí quiero dejar un mensaje importante. No se dejen llevar por el pánico ni por la desinformación. En redes sociales, muchos influencers o personas sin información médica hablan sin pensar, generando miedo injustificado. Nosotros mismos vivimos el coronavirus hace unos años atrás. Aprendimos que la información responsable salva vidas. Así que por favor, investiguen antes de compartir. Verifiquen las fuentes. No contribuyan al caos. Mis pensamientos están con las familias afectadas, con los pasajeros, con todos los que están pasando por este momento difícil. Y mi llamado es a la solidaridad, no al miedo. Cuidémonos, informémonos y sobre todo, tratémonos con humanidad. Creo que Dios está en cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad, creencias o cultura. En momentos como este, lo que más necesitamos es empatía. Volviendo al mundo tech, Eiffel nos enseñó los contratos, Smalltalk nos regaló los IDs, Haze nos mostró la portabilidad, Delphi nos mostró la estabilidad, Ada nos dio la confianza para construir sistemas críticos, Liz nos enseñó a moldear el lenguaje y Ford nos recordó que menos es más. Cada uno de esos lenguajes, aunque hoy tengan menos del 1% de popularidad, fue construido con lágrimas y sudor por personas que soñaron con un mundo mejor. Este video es mi pequeño homenaje a ellos y es mi compromiso, nunca dejar morir estas herramientas. Déjame en los comentarios, ¿conocías alguno de esos lenguajes? ¿Has trabajado con alguno? ¿O conoces otro lenguaje olvidado que merezca reconocimiento? Cuéntamelo. Porque cuando la inteligencia artificial lo inunda todo, recordar de dónde vinimos es más importante que nunca. Dale like si crees que estos lenguajes merecen un lugar en la historia. Comparte con ese amigo que solo usa Python y no sabe lo que se pierde. Suscríbete y nos vemos en el próximo código.